Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy, domingo 14 de noviembre, estamos dando inicio a nuestro culto familiar, que cada domingo nos unimos ustedes y nosotros para alabar al Señor. Gracias, hermanos. Buenos días, amados hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a alabar al Señor ahora cantando un coro tan bonito. Dios nos trajo aquí para no volver atrás, dice el coro. Vamos a cantar, hermanos. El Señor nos trajo a un lugar tan especial para poder servirle a Él con todo nuestro corazón. Amados hermanos, ahora vamos a tener los anuncios y esta vez está a cargo de nuestra hermana Sarita Bailón, que ella nos estará dando los anuncios desde el extranjero. Queridos hermanos, muy buenos días. Siguiendo con el programa de hoy domingo, quisiera compartir las actividades de nuestra iglesia. La Iglesia Vida en Cristo inicia sus actividades los días miércoles a las 7 de la noche con el curso Estudiando al Profeta Jeremías. El mismo miércoles a las 9 de la noche, la iglesia se vuelve a reunir para tener un tiempo de oración a nuestro Señor. Los días jueves y los días viernes se reúne el coro de nuestra iglesia para poder ensayar y tener un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Los días jueves a las 6:30 de la tarde, el coro se reúne de forma presencial en el local de Jesús María, y los días viernes a las 7 de la noche, el coro se reúne de forma virtual por la plataforma de Zoom. Si usted todavía no es parte del coro, pero desea unirse, por favor comuníquese con nuestra hermana Yuki.
Los días sábados a las 5:30 de la tarde se reúne el Ministerio Juvenil para poder tener un tiempo de aprendizaje de la palabra de nuestro Señor. Y a las 7 de la noche, la iglesia nuevamente se vuelve a reunir para poder estudiar la carta a los romanos. Los días domingos a las 11 de la mañana nos reunimos para alabar a nuestro Señor en nuestro culto familiar. El tema que se esté realizando este mes de noviembre es el Reino de Dios, rostro eclesial. El domingo 28 de noviembre tenemos un tiempo aún más especial, ya que algunos hermanos de nuestra congregación están tomando este paso tan importante que es el bautismo. Por favor, hermanos, separe un tiempo en su agenda y acompáñenos a celebrar con nuestros hermanos. Estos han sido los anuncios de la semana. Por favor, comparta los cultos, los cursos con sus amigos y familiares. Un abrazo para cada uno de ustedes y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, Sarita, por los anuncios de nuestra iglesia Vida en Cristo. Siempre estamos al tanto de todo lo que está pasando. Gracias, Sarita, gracias por los anuncios. Y ahora, en esta oportunidad, tenemos al anciano de nuestra iglesia, José Calderón. Él está con nosotros para dar los saludos, hermanos. Adelante, José. Muchas gracias, hermana Mari, por el espacio concedido. Este es el momento de poder saludarnos unos a otros en el amor del Señor. Hoy que estamos presentes en el culto, nos abrazamos, hermanos, y nos saludamos unos a otros. Y asimismo hacemos extensivo nuestro saludo a nuestros hermanos que domingo tras domingo en los estudios bíblicos, en la vida de la iglesia, nos acompañan, hermanos que están en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva, y nos acordamos de algunos de ellos a quienes extendemos nuestros saludos, el cual es oportuno y grato. A mi hermana Nelly Vega, su esposo Víctor, que está en Tacna, a sus hijos, a Roxana, a Blanquita Cáceres, que están en Puerto Maldonado, su mamita, su familia, y a nuestra hermana Mila Fano, que está en Huánuco, a su familia también extendemos nuestros saludos. A mi hermana Flor Melo, mamá de Sarita Bailón, que está en Huancayo, y así muchos de nuestros hermanos que están en varias partes de Perú están hoy con nosotros, y algunos están recibiendo los estudios bíblicos. Bendito sea el Señor. También, hermanos, nos acordamos de nuestros hermanos que están en el extranjero. El hermano Rosario, el anciano Rosario Francia, quien se encuentra en Estados Unidos. Extendemos nuestros saludos a sus hijas, a sus yernos, a sus nietos, a Brunito Cos, que es el director del coro de nuestra madre iglesia, a Sara Bailón, a su esposo Seb, al pastor Larry, que está en Estados Unidos, y María lo estará recordando ahora, que está dirigiendo el culto. En Francia tenemos a nuestra hermana Mari Bedoya, a su familia, su hija y la familia, ¿no?, que están en Francia. En Japón, a la hermana Ivonne Sánchez, a su esposa, a sus hijos, y así hay muchos otros hermanos que están en diferentes partes del mundo, quienes nos siguen y nos acompañan en la vida de la iglesia. Hermanos, esos son los saludos que quería hacerles llegar, y si no olvidaba de alguno de ellos y ustedes, nuestros cariñosos saludos. Y sigamos gozándonos en este hermoso culto a nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Mari. Gracias, José, por los saludos. Muchísimas gracias. Todos estamos saludados, hermanos. Ahora vamos a tener un saludo de un hermano de la Iglesia Evangélica Peruana de Chiclayo. Es anciano de la iglesia de allá, y es nuestro hermano Nicolás Torres. Gracias, hermano. Adelante. Amados del Señor, muy buenos días. Deseo desde Chiclayo saludar a la iglesia Vida en Cristo, y queremos desearles las más abundantes bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Quiero contar que aquí en Chiclayo seguimos haciendo la obra de Dios, seguimos procurando alcanzar
el mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los animamos y los exhortamos a seguir siendo fieles al Señor y a su palabra. Recuerden que el que persevere hasta el fin, ese va a recibir el grado honroso del Señor. Les quisiéramos pedir encarecidamente que con todas sus fuerzas de su corazón amen al Señor. Sigan adelante, haciendo la obra del Señor sin desfallecer. Queremos saludar a los ancianos, al hermano Larry Guzmán y a los demás hermanos que apoyan esta obra. Sigan adelante, que Dios los bendiga ricamente. Muchas gracias, hermano Nicolás. Gracias por ese saludo afectuoso para nuestra Iglesia Evangélica Vida en Cristo y especialmente para nuestro pastor Juan Inocencio. Gracias mi hermano. Vamos a continuar con nuestro culto de hoy, con nuestro culto familiar, y vamos a cantar un coro. El coro es Bendito sea el Señor Dios poderoso. Pero vamos a decirle al Señor en una oración que tú eres tan grande, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres grande. Eres maravilloso, Señor. Es por eso que te amamos. Somos tus hijos. En cada instante de nuestra vida, tú estás con nosotros, Señor. Bendito seas tú, Dios. Bendito seas nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Bendito sea Señor. Gracias por este momento hermoso que estamos alabando y adorando al Señor. Y ahora, mis hermanos, vamos a ponernos cómodos, tomen asiento, acomódense junto a su familia para poder escuchar qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. El tema de hoy para esta mañana, este domingo 14, es la iglesia es una comunidad contracultural. ¿Qué será lo que nos quiere decir nuestro pastor Juan Inocencio? Escuchemos, hermanos, pongámonos muy cómodos para escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Muchas gracias, María. Nos alegramos como Iglesia del Señor de estar juntos esta mañana y continuamos con ese mismo espíritu de adoración y de alabanza al Señor. Ahora vamos a compartir el tiempo de reflexión en la palabra del Señor y vamos a orar antes de hacerlo. Oremos.
Señor, te damos gracias que nos permites disponer de este tiempo de encuentro en familia para darte la gloria y la honra. Señor, bendice a tu pueblo en este tiempo que ahora nos concentramos alrededor de tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a todos aquellos que se conectan también buscando conocerte. Nos encomendamos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este mes de noviembre, la Iglesia Evangélica Vida en Cristo, continuamos desarrollando la temática Reino de Dios, Rostro Eclesial. A través de esta temática mensual, queremos enfatizar la importancia que la Iglesia tiene en la cosmovisión cristiana. La semana pasada estuvimos meditando en el tema La Iglesia es una comunidad fraternal y vimos cómo Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos hermanos los unos de los otros y somos una familia en Cristo por la obra de Dios, por el obrar de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a reflexionar en el tema La Iglesia es una comunidad contracultural. Y nos preguntamos entonces, ¿qué significa ser una comunidad contracultural? Y debemos decir que ser una comunidad contracultural significa que no debemos permitir que la Iglesia se constituya en una simple copia idéntica de la cultura decadente de nuestro tiempo. Como Iglesia, estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Y tenemos que caminar y avanzar contra la corriente de la cultura de nuestro tiempo. La Iglesia está llamada entonces a vivir un estilo de vida acorde con los valores del reino de Dios. La Iglesia no puede renunciar a esa visión, a esa experiencia profética. Para reflexionar en este tema, nuestro tema es La Iglesia es una comunidad contracultural, vamos a tomar como referencia las palabras y las enseñanzas de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27. Entonces todos en nuestras casas abramos la palabra de Dios en Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27. Esta palabra del Señor dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muy bien, esta es la palabra sobre la cual vamos a reflexionar juntos esta mañana. Y aquí encontramos una narración bíblica que se ubica al final del ministerio de Jesús, precisamente antes que se encamine al Calvario. En esta porción bíblica encontramos algunos momentos significativos que necesitamos reflexionar. Un primer momento significativo lo encontramos en Lucas 22, versículo 24. Esta lectura que hemos dado dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Este texto nos advierte del peligro de asimilarnos a la cultura y ser un simple reflejo de ella.
Jesús estaba en los momentos previos a entregar su vida por toda la humanidad. En la vida de Jesús era el momento significativo de máxima expresión de compromiso, de entrega y de sacrificio por amor a toda la humanidad. Era un momento muy difícil para Jesús, entregar su vida y morir. En esa circunstancia difícil, Jesús necesitaba el mayor soporte emocional y espiritual de sus amigos. Jesús había compartido con sus discípulos la última cena, donde les manifestó que uno de ellos los iba a traicionar. Esto generó una tremenda discusión entre los discípulos, tratando de identificar al responsable de dicha traición. Inmediatamente después de eso, surgió este conflicto mucho mayor entre los discípulos. En primer lugar, este texto, Lucas 22, versículo 24, nos hace recordar que vivimos en una cultura muy atomizada. Este texto nos habla de un conflicto. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa. Aquí hay un altercado. Es una discusión que acontece al interior de la comunidad de discípulos de Jesús. Para Jesús y sus discípulos era un momento de mucha adversidad. Y en ese momento se necesitaba que los discípulos se encontraran sólidamente unidos. Pero aquí los encontramos fraccionados. Aquí hay fisuras, hay brechas, hay distanciamientos, hay abismo de separación que se ha abierto entre los discípulos de Jesús. Jesús había trabajado 3 años con sus discípulos y en el momento más importante, donde a ellos se los requería unidos para cumplir la misión para la cual Jesús los había preparado, ahora todo se estaba desmoronando. Esta situación nos hace pensar que no solo la comunidad de discípulos de Jesús, sino también toda la sociedad se encuentra fraccionada. Hoy día enfrentamos momentos muy difíciles en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de la salud pública, con todos los estragos que la pandemia viene generando en el mundo entero. Es en este momento donde más se requiere tomar iniciativas de integración, donde más se requiere consensos, donde más se requiere estar unidos. Sin embargo, así como fue la experiencia de los discípulos de Jesús, hoy en día vivimos en un mundo fraccionado, completamente dividido y polarizado. Nos dividen opciones políticas, nos dividen los prejuicios racistas, nos dividen las condiciones económicas, nos dividen el fanatismo deportivo, nos dividen las fronteras geopolíticas y nos dividen hasta la fe religiosa. Vivimos en una cultura totalmente dividida. Y es en este momento donde necesitamos tomar conciencia que una cultura dividida, una cultura fraccionada, nos hace mucho daño a la humanidad. En segundo lugar, este texto, Lucas 22, 24, nos hace recordar también que vivimos en una cultura con muchas ansias de significación. Lucas 22, 24 puntualiza cuál era la naturaleza del conflicto que enfrentaban los discípulos de Jesús. El texto dice que ellos discutían sobre quién de ellos sería el mayor. La Biblia, Dios habla hoy, dice, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. El ser humano tiene una necesidad profunda de ser apreciado y reconocido por los demás. Para nosotros, en nuestra condición de seres humanos, es muy importante el concepto, la imagen y la valoración
que los demás tienen sobre nuestra persona. Queremos ser más que los demás y estamos dispuestos a hacer muchas cosas para destacar del común de las personas. Algunos, en este afán de figuración, procuran destacar tomando buenas iniciativas, mientras que otros, por contraste, tratan de destacar y llamar la atención por cualquier otro medio, y el fin justifica los medios. Lo más importante es ser considerado importante, ser mayor que los demás. Así vive la cultura, así vive la sociedad en todos los tiempos y también en nuestro tiempo. Entonces, en Lucas 22, 24, este texto nos lleva a tomar en cuenta que un peligro que acecha a la comunidad de discípulos de Jesús es convertirnos en el reflejo de una sociedad decadente, una subcultura social fragmentada y dividida, donde lo que más vale en la vida es la imagen de superioridad que queremos proyectar sobre las demás personas. Esta mañana podemos decir al Señor y podemos acercarnos al Señor y decirle con las palabras del Salmo 139, versículo 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia a cada uno de nosotros. Qué importante es reconocer cuál es nuestra condición. En este texto hay un segundo momento significativo, y este segundo momento significativo lo encontramos en el capítulo 22 de Lucas que estamos meditando, en el versículo 25. El texto dice: pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y sobre los que ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ahora este texto enfatiza primero la importancia de saber identificar los rasgos de nuestra cultura. Es decir, ¿cómo es nuestra cultura? Cuando Jesús se dio cuenta que sus discípulos se estaban convirtiendo en una copia idéntica de la cultura pagana de su tiempo, optó por mostrarles a ellos la cruda realidad de dicha cultura. Jesús tomó como ejemplo a los reyes de las naciones paganas e identificó dos rasgos de esa cultura apartada de Dios. ¿Cuáles fueron esos dos rasgos de esa cultura apartada de Dios que Jesús identificó? La primera característica de una cultura decadente y apartada de Dios es ser una cultura donde prima la prepotencia. Volvamos a leer Lucas 22, 25. Dice la palabra del Señor: pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. La versión Dios habla hoy dice: Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y la nueva versión, Nueva Biblia Viva, dice: Jesús les dijo, los reyes de las naciones son unos tiranos con sus súbditos. Otras versiones enfatizan que Jesús enfatizó que las autoridades paganas trataban al pueblo con prepotencia. Para Jesús, entonces, las autoridades paganas usaban el poder para subyugar a los demás y sin escrúpulos hacían uso y abuso del poder. Estas autoridades asumían una actitud impositiva, una actitud autoritaria y muy abusiva. Así son las autoridades que no conocen a Dios. Hacen sentir a sus súbditos el peso de su señorío. Este es el diagnóstico que Jesús hace de las autoridades políticas de su tiempo. Y aquí nos muestra que un rasgo de la cultura y de los valores paganos es la prepotencia y el abuso del poder.
Tomemos en cuenta entonces esta situación que Jesús nos está señalando. La primera característica de una cultura decadente y apartada de Dios es una cultura donde prima la prepotencia. La segunda característica de una cultura decadente y apartada de Dios que Jesús resalta en esta porción bíblica es una cultura donde prima el cinismo. Este texto, Lucas 22-25, dice: pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. La versión Dios habla hoy nos aclara y nos dice: y a los jefes se les da el título de bienhechores. La nueva versión Biblia Viva dice: y aún así ellos dicen de sí mismos que le hacen bien a la gente. Otras versiones dicen que se hacen llamar amigos del pueblo. Es decir, en una cultura apartada de Dios, las mismas personas que abusan, que atropellan a los demás, no se muestran así, sino que tergiversan la realidad para mostrarse con una imagen diferente. Los abusadores quieren ser vistos como buenas personas, quieren que se los consideren como bienhechores. Esta expresión tiene un fuerte matiz irónico. Benefactores o bienhechores era un título honorífico que se les brindaba a los filósofos, a los matemáticos, a los investigadores, a los reyes y a todas las autoridades. Se les daba este título por sus servicios brindados a la sociedad. En los tiempos de Jesús, hasta las autoridades políticas exigían que el pueblo los reconozca como dioses. Se desarrolló el culto a los soberanos y los emperadores romanos, tan autoritarios y abusivos, utilizaban el título de bienhechor y salvador. Eso era el colmo del cinismo. Los malhechores querían que se los reconozca como bienhechores. Vivimos en una cultura plagada de máscaras y de apariencia. Lo que más falta en la sociedad es autenticidad. Lo que falta es transparencia. Lo que falta es coherencia de vida. Entonces, Jesús identificó en la cultura decadente y apartada de Dios que es una cultura donde prima la prepotencia, el abuso, donde prima el cinismo, donde prima las máscaras, donde prima la apariencia. Jesús tuvo el coraje y la valentía de identificar y poner en evidencia estos rasgos que destruyen la vida en comunidad. Tenemos que aprender ese ejemplo de Jesús, ese ejemplo que nos enseña en su palabra. Hemos visto dos momentos importantes. Ahora veamos el tercer momento importante en este texto. Y lo encontramos en los versículos 26 y 27 que dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Este texto nos plantea la necesidad de ser una alternativa contracultural. ¿Qué características fundamentales debería tener la iglesia como comunidad contracultural? Jesús exhortó a sus discípulos diciendo: mas no así vosotros. Y Jesús les está diciendo: pero ustedes no deben ser así. Pero entre ustedes será diferente. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Jesús les enseña entonces a sus discípulos que como iglesia estamos llamados a ser diferentes. Tenemos nosotros que evidenciar una vida totalmente transformada por el poder redentor de Jesucristo. Estamos llamados a ser una cultura, una alternativa diferente, una alternativa contracultural.
Y la primera característica de la iglesia como comunidad contracultural, Jesús nos dice aquí que necesitamos ser una fuerza vital de humildad en la sociedad. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Otras versiones dicen, al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Entonces, el mayor, el más importante de la comunidad eclesial, está llamado a vivir como el más joven. Está llamado a tomar el puesto más bajo. En la iglesia debemos aprender a desterrar los complejos de superioridad y el orgullo de estar por encima de los demás. Jesús nos demanda una alta cuota de humildad. Tener una actitud humilde es aprender a vivir contra la corriente de este mundo. Vivimos en un mundo lleno de orgullo, un mundo lleno de vanagloria, con muchos complejos de superioridad, y Jesús nos llama a actuar con mucha humildad. Las personas, sobre todo con autoridad, quienes están desempeñando cargos de responsabilidad, no deben alardear de ellos, sino deben hacerse como el más joven de todos, a quien les corresponde los servicios más bajos. Entonces, ese es el primer desafío que Jesús nos plantea esta mañana. ¿Estamos actuando y viviendo con una actitud humilde? Yo creo que podemos aportar mucho a la sociedad si todos asumimos la actitud que Jesús nos enseña. La segunda característica de una iglesia como comunidad contracultural es tener la fuerza vital de la vocación de servicio en la sociedad. Jesús en este versículo 26, estamos meditando en Lucas 22, versículo 26, dice, y el que dirige como el que sirve. La versión Dios habla hoy dice, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Y el líder debe ser como un sirviente. Esto es lo que dice la palabra. Por el contrario, vivimos en un mundo donde todos no solo quieren ser importantes, sino también quieren ser servidos. Esta es una experiencia común en todos los espacios de la vida social. Y esta actitud ha permeado también en los hogares y en las iglesias. Las personas quieren ser atendidas, quieren ser servidas. Vivimos en un mundo donde las personas usan el poder para ser servidos por los demás. Jesús enseñó a sus discípulos que nosotros, como iglesia, tenemos que ir contra la corriente. Los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir con una auténtica vocación de servicio. Sobre todo si tenemos cargos de autoridad y de poder, estamos llamados a usar el poder para servir a los demás. El mundo en realidad sería completamente diferente si los cristianos empezáramos a poner en práctica esta enseñanza de Jesús. Como dice la Nueva Traducción Viviente, el líder debe ser como un sirviente. Un mundo transformado es lo que Dios quiere cuando sus discípulos aprenden a vivir con esa vocación de servir. La tercera característica de la iglesia como comunidad contracultural es tener la fuerza, esa fuerza vital de ser un verdadero seguidor de Jesús. Jesús nos exhorta a seguir su ejemplo en Lucas 22, 27, que dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Jesús se nos presenta aquí como el que sirve. Los discípulos de Jesús son confrontados entonces a asumir una nueva actitud de vida. Este nuevo estilo de vida debe ser moldeado por el ejemplo de Jesús.
Jesús usa el ejemplo de estar presente en una comida. Y en una comida las personas que se sientan a comer están allí y también están allí las personas que trabajan para servir la comida. Socialmente, el que es servido es la persona más importante y el que sirve es el que atiende. Y aquí Jesús nos dice que el que sirve es considerado inferior al que es servido. Pero Jesús invierte la valoración moral entre el que es servido y el que sirve. Y para desarrollar este principio de vida, Jesús no recurre a una nueva teoría, a algunos argumentos intelectuales. Jesús más bien habla de hechos concretos. Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, Jesús dice, muy bien, aquí no necesitamos teorías, aquí lo que necesitamos es ejemplo de vida. Y Jesús se pone como ese ejemplo. Él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, nuestro Maestro, se ha hecho el servidor de los demás. Y nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Ese es el rasgo de un verdadero cristiano. Seguir el ejemplo de vida de Jesús. Un verdadero cristiano, entonces, sigue a Jesús. Y esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿y tú estás siguiendo el ejemplo de vida de Jesús? Que es un ejemplo de humildad, que es un ejemplo de vocación de servicio. Esta mañana te invitamos a seguir el ejemplo de Jesús. La iglesia es una comunidad que sigue el ejemplo de Jesús. Y cuando desarrollamos estas tres actitudes, estamos dando el mayor aporte a nuestra sociedad, a la familia, a la iglesia, en todos los espacios donde nos desenvolvemos. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser de aquellos que siguen tu ejemplo. Yo quiero ser de aquellos que no seguimos la corriente de nuestra cultura, sino seguimos tu ejemplo, Jesús. Vamos a orar. Dios amado, esta mañana tú nos haces una invitación a seguirte. Y ayúdanos a revisar ese seguimiento que hacemos de ti. Ayúdanos a seguirte en humildad. Que a través de nuestra vida, Señor, podamos ser ejemplo no de vanagloria, no de orgullo, no de una imagen de superioridad sobre los demás, sino de humildad, de seguimiento a ti en humildad. Y ayúdanos también, Señor, a seguir esa vocación de servicio que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que no seamos de aquellos que esperan ser servidos. No seamos de aquellos que usan los espacios de autoridad y de poder para servirse de los demás. Ayúdanos, Señor, en todos los espacios de nuestra vida, empezando por nuestros hogares, Señor, en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, en todos los espacios donde nos desenvolvemos, que podamos ser ejemplos de esa vocación de servicio que tú nos enseñas. Y por sobre todo, Señor, que podamos seguir siempre tus pisadas, seguir tu ejemplo, Señor, que ese sea nuestro desafío, que ese sea nuestro derrotero en la vida. Que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas, Señor, para seguirte hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y María. Continuemos en el desarrollo de este culto de adoración a nuestro Dios. Dios bendiga a la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Muchísimas gracias, pastor, por el mensaje de hoy. Qué interesante es saber que el Señor nos enseña a través de nuestro pastor grandes cosas. Nos ha enseñado hoy la humildad, a ser mansos y humildes de corazón, como Él nos manda. Nos ha enseñado el servicio para servir al Señor en cada momento. Y también el tercer punto, que debemos seguir a Jesús en cada momento de nuestras vidas.
en tristezas, en dificultades, en alegrías y en cada momento servir al Señor. Gracias, pastor. Vamos a deleitarnos ahora escuchando y cantando el coro, oh ven y deleítate en el Señor. Peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, Él te dará. Espera solo en Él. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Gracias por este hermoso coro de deleitarnos cada día en el Señor. Hermanos, ya estamos dando fin a este culto familiar de domingo a domingo y vamos a orar al Señor, agradecer por todo lo que nos ha enseñado en este día, por esa armonía, por esa unidad y por haber estado a los pies de Jesús escuchando su palabra. Gracias, Dios, por este día maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque domingo a domingo podemos reunirnos juntos, nuestros hermanos, para alabarte, Dios, para bendecir tu gran nombre, Señor. Gracias porque tú eres todo para nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Maestro y de ti debemos aprender, Señor, esa humildad que tal vez nos falta a cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Bendice este día, Señor. Cuídanos, Padre, y cuando tenemos que retirarnos, protégenos a nuestros hogares. Gracias, Padre Santo, que tu bendición, Señor, se alcance a cada uno de los lugares, Señor, donde están escuchando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar, hermanos, nuestro servicio de este día cantando, alabando al Señor. Cantaré yo al Señor. Cantaré a tu nombre, Padre. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza.
echado a la mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Tú has sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Gracias a Dios. Gracias por este maravilloso culto, hermanos. Y vamos a esperarles domingo a domingo. El próximo domingo también estamos reunidos juntos en nuestra iglesia evangélica Vida en Cristo. Con todo el amor, hermanos, les esperamos el próximo domingo. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga.